el signo que nosotros le adoremos y exaltemos. Amén. Sean todos una vez más bienvenidos a este primer día del seminario, el cual hemos titulado Sal de Babilonia. Así que bienvenidos sean todos, en nombre de mi esposa, la profeta Ligia, todo el equipo del Ministerio del Palacio de las Águilas. Siéntase a gusto, siéntase como en su casa, eso sí, no se vaya a quitar los zapatos. Y bienvenidos a los pastores que nos visitan, gracias por honrarnos. En fin, abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 18. Vamos a tener allí la lectura de la palabra. Babilonia es el llamado del Padre Celestial a dejar atrás un mundo pervertido. Según Isaías capítulo 60, versículo 2, cae como Dios de este texto. Dice, porque tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad a sus naciones. Mas sobre ti amanecerá Yahweh, el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Las tinieblas que representan el desconocimiento, la ignorancia, representan ese mundo de error, de las tinieblas, de mentira, de engaño, en que el mundo ahora mismo está inmerso por la mentira que Satanás ha logrado establecer en los seres humanos a través de la ideología, la filosofía, e inclusive parte de la teología convencional. El enemigo ha empleado todas esas herramientas para entretener a los seres humanos durante la historia que ha transcurrido, durante las edades, los siglos. Y ahora mismo él sigue empleando la misma herramienta. Lo único que tiene en su mano es la mentira, el engaño y el error. Amén. Por eso es que el Señor Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre, nadie puede tener una relación, un encuentro con el Padre Celestial, si no es a través de estos tres principios que están inherentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Amén. Pero dice la Escritura en el pasaje de Isaías 62, termina diciendo que aunque las tinieblas cubran los pueblos de las naciones de la tierra, haciéndose referencia al pueblo del Eterno, al pueblo del Señor, dice, mas sobre ti amanecerá el Señor, y sobre ti será visto su gloria. Entonces, en el pueblo de Dios hay penumbra, hay oscuridad. No debe haber penumbra, no debe haber oscuridad, no debe faltar la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo, Él es quien dijo, vosotros sois la luz del mundo y sois la sal de la tierra. El pueblo dice en Mateo capítulo 5, estoy dando cosas que el Espíritu Santo ahora mismo me está trayendo. Dice que la tierra de Zabulón, dice tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, hablando de las tribus que se gentilizaron, que adoptaron las culturas gentiles, paganas. Dice, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, al otro lado del Jordán, del Jordán. El pueblo que estaba sentado en tinieblas, luz le resplandeció. ¿A qué luz se refiere? A lo que el Señor empezó a enseñar, a las enseñanzas del Señor. Digo, vecino, la palabra de Dios en esta noche tiene el propósito de impartir luz en tu entendimiento. De hecho, la palabra del Señor es como ese aceite que es el Espíritu Santo, que está en una buena medida en lo que la Biblia llama, en la parábola de las vírgenes prudentes, ¿verdad que sí? Y como hay suficiente aceite, hay la luz necesaria que se requiere para que las tinieblas
no entorpezca nuestra movilidad en Dios, podamos nosotros ver claramente, aunque estemos en medio de la oscuridad. Es lo que dice el pasaje de Isaías 60. Así que ya hemos orado, hemos puesto todo esto en la mano del Señor, y yo estoy seguro de que algo poderoso Dios va a hacer en nuestra vida en estas 3 noches. Hay mucha gente que está corriendo a hacer tantas cosas, algunas importantes, otras no tan importantes, pero en el orden de prioridades no todo el mundo está entendido en lo que es buscar a Dios sobre todas las cosas en primer lugar. Así que yo quiero felicitarles a cada uno de ustedes por el esfuerzo. Y esto no lo digo por hablar o por parecer bien en mi oratoria, no, sino que es una realidad. Son tantas cosas las que nosotros estamos haciendo a diario, a nivel secular, a nivel ministerial, en fin, atender la casa, hogar, el trabajo, descansar de una jornada. Y el hecho de estar aquí creo que es importante y es bien visto en la presencia de Dios. Es bien visto en la presencia de Dios. Siempre el Señor tiene un pequeño remanente que se esfuerza, que se dispone. Que hay otra parte de la iglesia que está como una de las hermanas de Lázaro, atendiendo, haciendo tantas cosas en la obra de Dios, pero Marta, que representa a esa iglesia, que está haciendo mucho, que está haciendo de todo para tratar de agradar a Dios, como lo hizo Marta, no tomó la misma parte. ¿Quién tomó la misma parte? Dile, tú eres ese María. Que en esta noche te has sentado a los pies del Maestro. Amén. Entre hacer la comida, porque no era cualquier cosa, era el Señor Jesucristo que estaba, el amigo de la familia, el que había levantado a Lázaro, o sea, no era cualquier persona. Muchas veces nosotros entramos en esa misma, podríamos decir, en esa misma tónica, como dicen los jóvenes, y no nos percatamos que la mejor manera de atender al Señor es sentarnos a escuchar. Amén. Como que el protocolo está pendiente del más mínimo detalle, pero eso quedaría sin valor delante de Dios si no prestamos atención a lo que Dios quiere hacer e impartirnos en esta noche. ¿Sí me doy a entender? Así que, sin más preámbulos, vamos a leer parte del capítulo 18 de Apocalipsis. Voy a leer una versión muy popular. Dice así: después de esto, leemos el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice: después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo y tenía mucho poder, y la tierra se iluminó con su resplandor. Gritó a gran voz: ha caído, la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu inmundo, todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable. Porque todas las naciones, mire, hago una tocada. Este versículo 2 de Apocalipsis 18 está estrechamente relacionado a la apertura del pozo del abismo. ¿Qué salió del pozo del abismo? Humo, ¿verdad que sí? ¿Qué es humo? Spot. Spot es humo contaminado, se produce en griego neuma, en hebreo es ruach, en español es espíritu. Entonces, ¿qué fue lo que salió del pozo del abismo? Humo, spot contaminado o espíritu. ¿Aló, está conmigo? Salió espíritu contaminado. ¿Qué son los espíritus contaminados? Son esos ángeles caídos que están contaminados con la maldad, la rebelión, que perdieron todo el instinto de amor y de bondad. A esos ahora le llamamos demonios. La ciencia, los científicos, la NASA le dice extraterrestres, porque no son de la Tierra. ¿Sí me doy a entender? Recuerden que ellos tienen el conocimiento o no manejan el lenguaje bíblico. Ahora,
Esos son tantos demonios que salieron del pozo del abismo que la Biblia dice, el profeta, el apóstol Johannes, el apóstol Juan, cuando observa todo eso, que a Satanás se le entrega una llave, ¿para qué una llave? Para abrir un lugar, ¿verdad que sí? Se le da un permiso, se le autoriza por haber llegado el tiempo específico de salir del pozo de la vida. Cuando Yeshua expulsa a la legión, o a las legiones, como dicen algunos teólogos, de demonios que había en el Gadareno, estos le piden, le dicen, Señor, no nos mandes al abismo. Ellos no deberían estar sueltos, deberían estar en el abismo, ¿verdad que sí? A los de conmigo les digo. Entonces, sería un tema para otra ocasión, por supuesto, para que nosotros nos adentremos a estudiar a profundidad eso. Esto es muy importante para que nosotros podamos entender y comprender por qué hoy en día predicamos con tanta énfasis, y muchos predicadores evangelistas, hay una unción poderosa en ellos, y sin embargo, pareciera ser que la gente está escuchando, no pasa nada, la gente no se convierte. ¿A lo largo de mi iglesia? Algunos creen o dicen que es por el predicador que le faltó oración, que oró, que ayuna. Algunos extremistas o naturales dicen que es el predicador, el pastor está en pecado. Pero yo me hago una pregunta: ¿estuvo en pecado Noé? Como pasó 120 años predicando y nadie se le convirtió. ¿Está conmigo, iglesia? Porque decir que tengo éxito en el ministerio cuando solamente me respalda mi familia es algo. Veremos, ¿verdad que sí? Y no es solamente lo que falta su familia. Entonces, estamos en este tiempo. Recuerden que Jesús dijo que su venida sería como el tiempo de Noé, como el tiempo de Noé. Entonces, estamos viviendo ahora mismo eso. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, que lo analicemos, que lo estudiemos a la luz de las Escrituras para que comprendamos lo que está ocurriendo en nuestro alrededor. Cómo es el comportamiento de la gente, qué espíritu está guiando a la gente, qué espíritu está guiando ahora mismo al sistema que domina el mundo, y cómo está la iglesia ahora mismo, está envuelta en el mundo, en el sistema, en la cultura, en las tradiciones de este mundo. Y si lo está, ¿qué espíritu nos está guiando? ¿No será el Espíritu Santo de Dios? La iglesia debe estar identificada con el Padre, con la cultura del reino, con el mensaje del reino, amén, y manifestar la verdad del reino. Recuerden que Dios, con el apóstol Pablo, somos embajadores del reino de los cielos. Y un embajador se caracteriza por hablar el lenguaje de la nación que representa. Amén. De tal manera que cuando Apocalipsis dice ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en morada de espíritus, en morada de demonios, dice, y en guarida de todo espíritu maligno. Imagínense eso. Donde el Señor está mostrando a los Juan que esto es tan grande que Babel o Babilonia, y en el transcurso de estos días vamos a conocer a qué se refiere esta palabra cuando habla acerca de Babilonia, tanto a la Babilonia geográficamente antigua, a la Babilonia actual, que es lo que compone la geografía de Irak, y a la Babilonia religiosa, que tiene que ver, y esto lo digo con mucho respeto, con la Iglesia Católica Romana, y a la Babilonia que se ha extendido y ha adoptado a tribus, pueblos y naciones, incluyéndose lamentablemente parte de la iglesia evangélica. Porque la Biblia dice en Mateo 7:21, no todo aquel que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos me dirán en aquel tiempo, Señor, en tu nombre nosotros profetizamos, echamos fuera demonios, hablamos nuevas lenguas, y yo le declararé. La expresión declarar es la expresión que hace el juez. Declara, sentencia, apartados de mí, antiguos, hacedores de maldad, al fuego eterno a Satán o el diablo y sus ángeles.
Entonces, el Señor está hablando de una forma muy determinante en Mateo 7:21, porque por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad que sí? Por los frutos. Sigamos avanzando entonces. Versículo 3 dice: porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella, y los comerciantes o mercaderes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba con sus lujos. Luego oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcancen ninguna de sus plagas. Pues sus pecados han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Versículo 6. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ella ha cometido, y en la misma copa en que ella preparó bebida, mezclarle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vanagloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta: estoy sentada como reina, no soy viuda, ni sufriré jamás. Dice el texto, versículo 8. Por eso, en un solo día les sobrevendrá sus plagas: pestilencia, oído con esto, pestilencia, aflicción y hambre. Mira, vecino, prepárate para el 2023. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la busca. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella, que son los reyes, los presidentes, ¿verdad que sí? Amén. Dice, cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella, aterrorizados al ver semejante castigo. Se mantendrán a distancia y gritarán: ¡ay, ay de ti, la gran ciudad, Babilonia, ciudad poderosa! Porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías. Dice el vecino: viene juicio para los ricos opresores de las naciones. ¿Cuál era el dolor, el lamento de ellos? Porque iban a perder sus mercancías. Versículo 12. Artículos de oro, plata, madera preciosa y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda, escarlata, toda clase de madera de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. Versículo 13. Cargamento de canela y especies aromáticas, de incienso, mirra y perfume, de vino y de aceite, harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes, y hasta de seres humanos, vendidos como esclavos. Versículo 14. Y dirán: se ha apartado de ti el fruto con todo el alma codiciabas, has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas, y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías se habían enriquecido a costa de ellas, se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo, llorarán y harán la confesión. Versículo 16. Ay, ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, abandonada con oro, piedras preciosas y perlas,
porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza, todos los capitanes de barcos, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se tendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán: ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorarán y lamentándose a gritos: ¡ay, ay! De la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras. En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielos, versículo 20. O sea, los versículos anteriores nos habla del juicio que viene para los poderosos, para los ricos de la tierra, que han causado opresión y que Satanás los ha usado como su brazo para oprimir a los seres humanos. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, y para maltratar al pueblo de Dios. Por eso dice el versículo 20: alégrate, oh cielo. Lo está observando que está en esta noche, ¿verdad? O sea, ¿quiénes están en los cielos? ¿Quiénes está diciendo el texto que el cielo tiene que alegrarse? Está diciendo que los ángeles, ¿quiénes viven en el cielo? Aún los seres humanos no vivimos en los cielos. Amén. Los únicos que viven en los cielos son los ángeles, los serafines, los arcángeles, ¿verdad que sí? ¿Y qué más? Los querubines. Los querubines. Los querubines. ¿Y quién más vive? Ahí vive Dios, vive Yeshua. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? Alégrate. Alégrate, ¿por qué? Porque es la hora de intervenir en los asuntos de la humanidad a escala mundial. Es hora de que salga el relámpago como sale del oriente y se mostrará hacia el occidente. Cuando Apocalipsis, Mateo 24 y Apocalipsis revelan la venida del Mesías, el Mesías viene en una carga de caballo. ¿Y qué representa una carga de caballo? Un ejército. ¿Cuál es el ejército de Dios? Los ángeles, los querubines y los serafines. Por eso dice: alégrate, cielo. ¿Por qué? Porque del cielo fue enviado el Mesías, según Juan capítulo 3, versículo 16. Y ya por fin ha llegado la etapa de concluir la misión salvadora del Mesías. Él viene en busca de los suyos. Él viene a resucitar a aquellos que se mantuvieron fieles. Él viene a buscar a aquellos que se mantuvieron su vestidura sin manchas y sin arrugas. Él viene por un pueblo entendido en los tiempos proféticos. Él viene por una iglesia que es entendida, que es novia, que tiene suficiente aceite en su lámpara, que sabe decodificar los tiempos del Eterno. Él viene por una iglesia que le está esperando y ahora en espíritu y en verdad. Por eso dice: alégrate, oh cielo. Y dice: alégrate, oh cielo, porque le ha sucedido, por lo que le ha sucedido. Mire, y imagínate, el Señor se está contradiciendo cuando nos envía a amar a nuestros enemigos. El Señor no se alegra del mal de nadie. ¿Habla conmigo? Pero aquí nos está diciendo: alégrate por lo que le ha sucedido. ¿Qué le ha sucedido? Que el día del juicio le llegó. El día en que la levadura debe ser expulsada de una vez y para siempre. El día de recompensar a los fieles, a los santos, a los redimidos. Entonces dice: alégrate, oh cielo, porque por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas. ¿Cuántos santos, apóstoles y profetas, evangelistas, pastores y maestros? Alégrense también ustedes, santos, los santos, los hijos de Dios, los que están apartados. Amén. Los que, aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tenemos mal alguno, porque la vara y el callado del Eterno serán nuestros sustentos. Entonces dice: alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al juzgarla, les ha hecho justicia a ustedes.
Aleluya. Dios te vecino, si aún lloras por Babilonia, no has entendido esta palabra. Versículo 21. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo: ¿Qué dijo el Señor con respecto a aquel que tiene conocimiento y no lo pone en práctica? ¿No dijo el Señor que mejor fuera que se amarrase una piedra de molino en el cuello y se lanzase en lo profundo del mar? ¿Verdad que sí? Entonces entendamos qué nos está diciendo el Señor a través de esta palabra. Voy a leerlo una vez más, versículo 21. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar. ¿A dónde fueron los cerdos cuando se le metieron los espíritus inmundos, los demonios que salieron del Gadareno? A lo profundo del mar. ¿Verdad que sí? ¿A dónde dijo el Señor que echaría nuestros pecados? A lo profundo y nunca más se acordará de él. Así también, sigue diciendo el texto, tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada por la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. Amén. Aleluya. ¿Cuánto le damos un fuerte aplauso al Señor? Ya te decimos, toma nota, porque lo mejor está por venir. Ahora sí, eso solamente fue el texto. Ahora vamos a la introducción de lo que es este seminario que hemos titulado La cultura, Sal de Babilonia. El año pasado lo titulamos Derribando la cultura babilonia. Okay. Juan capítulo 8, versículo 32 nos dice lo siguiente frase. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sí? ¿A quién le dijo el Señor estas palabras? Recuerden que estamos en un seminario. Se toma nota, si quiere hacer una pregunta, al final usted tendrá el derecho, la oportunidad de hacerla y con todo gusto estaremos respondiendo. Sobre el texto, estas palabras se dijo que Yeshua a los fariseos que habían creído en él. Y el Señor le dice: si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente sus discípulos. Dígalo vecino, si tú permaneces en la enseñanza del Señor, a partir de entonces serás un verdadero discípulo. Porque hay gente que dice: yo soy cristiano, pero por su fruto lo conoceréis. Y no estamos haciendo acá un juicio de valores, ni estamos diciendo que todo el mundo a partir del momento que acepta a Cristo tiene que caminar en perfección. No, pero sí camino a la perfección. Amén. Entonces, los fariseos habían creído en el Mesías, pero aún estaban aferrados a sus costumbres y a sus tradiciones, costumbres que eran falsas, al igual que eran las tradiciones. Por eso dice el versículo 22, dice: conoceréis la verdad y la verdad
os hará libre. Ya el Señor había declarado en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va al Padre sino por mí. Y no dice que Jesús no dice yo tengo la verdad, sino que yo soy la verdad. La palabra verdad viene de la raíz gramatical de la palabra hebrea emet. Emet es a su vez de esa emet es lo que se conoce en español como verdad. Y de esa misma raíz gramatical emet viene la palabra emuná, que es lo que tú y yo conocemos como fe. Emuná, en el pensamiento griego, es pisteo, que significa seguridad, firmeza, estabilidad, templado, cachudo, que significa algo rígido, refiriéndose a los cachos del venado. Ahora, pero eso no es el concepto bíblico original. La palabra fe es emuná en hebreo, y emuná significa lealtad, fidelidad, obediencia, esperanza, confianza y creer. Cuando la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe, lo que está diciendo no es el pisteo. Aunque en él había seguridad, pero lo que la Biblia está diciendo es que fue leal a Dios en su palabra, fue fiel, fue esperanzado, amén, tuvo confianza, se mantuvo creyendo en lo que Dios dijo que haría a través de su descendencia. En ti Abraham será bendita todas las familias de la tierra, amén. Ahora, antes de eso le dice, sal de Ur de los caldeos, sal de Babilonia, sal de la tierra de Siná, a la tierra que yo te voy a mostrar. Babilonia estaba contaminada. En otras palabras, cuando el Señor dice, porque no me quiero adelantar, cuando el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, se refiere a la pureza de esa verdad de Dios que va más allá de lo que muchos de nosotros hemos comprendido como la verdad de Dios. Porque muchos de nosotros hemos comprendido que la verdad es lo que yo interpreto de las Escrituras, o sea, mi doctrina. Llámese pentecostal, obise, bautista, y paremos de contar. Por eso que tenemos creyentes o discípulos que nos dicen, apóstol, si usted es un pastor de Dios y usted dice que la Navidad es de origen pagano, porque el pastor fulano de tal que predica y que Dios lo usa en sanidades, en milagros y en alentar y bendecir al pueblo, ¿por qué pone dos arbolitos en el altar? Entonces, ¿qué está pasando? Diga conmigo, confusión. Porque estamos presentando nuestro mensaje como la verdad de Dios. Los fariseos lo estaban haciendo, ¿verdad que sí? Y resulta que eso no era la verdad de Dios. Por eso él le dice, conoceréis la verdad. En este tiempo, a ti y a mí nos toca, más allá de saber la verdad, conocer la verdad. La palabra conocer se emplea hacia una persona. Tú no dices, yo conozco de derecho, o yo conozco de medicina, no, yo sé de medicina. Ahora, yo conozco al doctor, sí, yo conozco al abogado, sí, a lo que conmigo. Por eso entonces dice, conoceréis la verdad. El apóstol Pablo, conocido en Israel como Rabí Shaul, él no conocía la verdad. Él tenía conocimiento de la verdad, pero no conocía la verdad. Camino a Damasco se encontró con la verdad.
¿Aló? ¿Alguien está comprendiendo esta cosa? Y cuando tuvo un encuentro con la personalidad de la verdad, su visión cambió, su perspectiva cambió, por lo tanto su enseñanza fue diferente. Por eso le escribe a los romanos, a los italianos, que estaban rodeados de anticultura, de antidiseño, le dijo: yo no me avergüenzo del evangelio, porque he entendido que es poder y salvación de Dios. Al judío primeramente, porque en ti Abraham será bendita toda la familia de la tierra, y también al griego. Pablo está hablando de establecer cultura del reino en la dimensión de la verdad que representa el mensaje del evangelio, y no una religión o denominación cargada de emociones o de buena voluntad. Ha sido lamentablemente gran parte de nuestra buena voluntad que ha traído confusión a la tierra. Cuando recién estaba convertido, hace más de 35 años atrás, escuchaba al pastor y escuchaba al pastor y escuchaba a algunos predicadores por la radio, y todos predicaban el mismo tema, pero bajo enfoques distintos. Y yo recién convertido decía: ¿sí, ¿a quién me la verdad? ¿A quién le creo? ¿Al pastor, al compastor, al apóstol o al maestro que está predicando por la radio? Dile a tu vecino: te toca en esta hora ir a la presencia del Señor bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, a escuchar palabras que vienen del trono, de la misma presencia de Dios, de la misma boca del Padre Celestial, a través del Espíritu Santo. Yo le digo: Él nos dará a toda buena obra y a toda verdad, porque por palabra de Dios Dios lo hará saber. Ciertamente Dios habla a través de los apóstoles, de los profetas, de los maestros, de los evangelistas, pero estamos en un tiempo de apostasía, donde no debemos ciertamente ir con predisposición mental y teológica a ver qué nos va a decir el pastor, pero sí debemos ir dispuestos a hacer Shema. Dile a todos: si no tienes en esta temporada que hacer Shema. ¿Qué es Shema? Es lo que Dios le dijo a Israel: oye, en el hebreo Shema, oye, oh Israel, Yahweh tu Elohim, tu Dios, uno es Ejad, es la palabra uno en hebreo, eso es Ejad. Y Apocalipsis termina diciendo lo mismo: el que tenga oído. ¿Cuántos tienen oído? ¿Por qué no dice el que tenga oído si él sabe que nosotros tenemos dos pares de oído? Pero no todo el mundo tiene el oído afinado, dispuesto a escuchar lo que Dios está diciendo. Por eso es que la palabra Biblia viene del hebreo Torah, digo Torah, y Torah significa instrucción divina. Muchos están leyendo la Biblia, pero no todos están recibiendo la instrucción divina. No todos obran conforme a la instrucción divina. Tenemos iglesias llenas de teólogos. Teo es la palabra que emplea el griego para referirse a sus deidades. Gente estudiando a Dios. Dios te dice: no, deja de estudiar a Dios y deja que Él te estudie a ti. Te revele quién eres. Aleluya. ¿Cómo vamos a estudiar a Dios? Si Rabí Shaul, el apóstol Pablo, dijo: oh profundidad de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus caminos e inescrutables son sus riquezas. ¿Avanzamos? Ok. De tal manera que en esta introducción, avanzamos. En esta introducción veremos las evidencias históricas que nos hablan de un sincretismo religioso.
¿Qué es un sincretismo religioso? Es lo que podríamos definir en el argot maravino un arroz con mango. Digo que decimos sal del arroz con mango. Y quiero leer una vez más Jeremías, capítulo 51, versículo 45, dice: salgan de en medio de ella, pueblo mío, sálvense cada uno su vida de la ira ardiente de Yahweh. Y Apocalipsis 18:4 también nos dice el mismo mensaje. O sea, ya Dios le venía hablando a la nación desde hace mucho tiempo atrás. Y el vecino, cuando llegue el día de la destrucción de Babilonia, no le digas a Dios que Él no te lo dijo anticipadamente. ¿Hablo conmigo? Y Apocalipsis 18:4 dice: oí otra voz del cielo que me decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no participen de sus pecados, para que no reciban sus manos. De tal manera que necesariamente tenemos que irnos en este primer día a los orígenes de la cultura babilónica, paganismo en desarrollo. Digo acá, ¿verdad? Le decía que necesariamente tenemos que irnos a los orígenes de la cultura babilónica, que no es otra cosa el paganismo en desarrollo. Pagano significa hombre del campo, hombre del campo. Pero en ese primer concepto etimológico, hombre del campo o persona del campo. Pero el paganismo como tal se ha empleado la palabra para referirse a los seres humanos que se alejaron de la verdad de Dios y que caminaron inmersos en el conocimiento que heredaron por haber comido del árbol de la ciencia, del bien y del mal. O sea, empezaron a depender de su mente natural. Y el apóstol Pablo, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 14, nos dice lo siguiente: porque la mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locuras, que éstas se han de discernir espiritualmente. El discernimiento, como siempre les he enseñado, no es una habilidad que le corresponde al hombre natural, no tiene que ver con los 5 sentidos. El Señor nos dio muchos sentidos. Muchos de nuestros sentidos fueron privados a la hora de haber cometido el pecado de la... Bueno, usted sabe a qué me refiero, del comer del alma de la ciencia del bien y del mal, pero teníamos muchos sentidos. Los hindúes, por ejemplo, le hacen un dibujo en la frente de la persona que es referirse al ojo masónico, al ojo que todo lo ve. A ellos le dicen esos pintos. Ellos tratan de abrir el sexto sentido, que por cierto, ¿quién come por primera vez del árbol de la ciencia del bien y del mal? La mujer, ¿verdad que sí? La mujer, ¿verdad? ¿Y qué se dice de la mujer? ¿Que tiene un sexto? Sí. Aleluya. Eso parece que no lo digo, pero es una verdad. Un sexto sentido. ¿Será bueno ese sexto sentido? La gente se refiere a ese sexto sentido como algo bueno, pero la Biblia se refiere como algo malo. ¿Aló? Hay muchos sentidos que ustedes tienen, nosotros también, pero fueron cerrados. Pero cuando venga el Señor, todos esos sentidos serán abiertos. Ahora, el Señor nos regaló un sentido, que es el discernimiento. Amén. Es calificado como uno de los dones del Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Pablo dice que la mente natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu Santo de Dios, porque para él son locuras. ¿Cuál es esta? Las cosas del Espíritu. Amén. ¿Cuáles son las cosas del Espíritu? El mensaje del Espíritu que está plasmado ahí en las Escrituras. Y que por caminar el hombre en la mente natural está codificado, pero aquellos que tienen relación con el Espíritu se les descodifica, porque el Señor lo dijo, que Él lo guiará, hablando del Espíritu Santo, a toda buena obra y a toda verdad. Todo lo que el Padre tiene es mío.
Por eso dijo, tomará de lo mío y yo lo voy a saber. Y en la antigüedad, que dice el profeta Amós, porque Yahweh no hará nada sin antes no revele su secreto a sus siervos profetas, los que son anunciantes, propagadores de la verdad de Dios a tu tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Está conmigo? Entonces, todo comenzó en la tierra de Sinaí, allá en Babilonia, ¿verdad? En Génesis capítulo 9, Génesis, ahí está, lo que usted puede ver, esa es la imagen que casi todos los historiadores recuerdan, que es el diseño, como se empezó a edificar la famosa Torre de Babel, allá en los tiempos de Nimrod. Se cree que fue el primer emperador, o el primer poderoso, el primer gobernante que logró gerenciar la tierra desde la capital para aquel momento, que fue la tierra de Sinaí o la antigua Babilonia. Recuerden que la primera capital de la tierra fue el Edén. ¿Está conmigo? ¿Y a quién Dios puso en el Edén? A Adán. ¿Para qué? Para que Adán gerenciara toda la tierra, ¿verdad? ¿Sí me voy a entender? Adán era tan rico que Dios le dio un planeta entero. Y él no lo entendió, no lo comprendió, no lo valoró. Ahora, de Adán debería expandir la cultura del reino sobre toda la tierra, pero no lo hizo. El Señor dijo, multiplicado sobre la tierra, ¿verdad que sí? Ellos deberían multiplicarse sobre todo el planeta. Cuando ellos cometen el acto de la ciencia del bien y del mal, se recibirán los sentidos, empiezan a caminar bajo su propio conocimiento, bajo sus propias habilidades, bajo sus propias capacidades, y su camino fue un camino de muerte, un camino que no revelaba todo lo que el hombre empezó a edificar en este planeta Tierra, no revelaba el diseño de Dios. Por supuesto, ya todos sabemos que Dios no se quedó de brazos cruzados. Él ideó, diseñó un plan para venir a buscar y salvar todo lo que se había perdido. Ya lo sabemos, el plan salvífico, el plan de salvación que el Señor nos entregó y que todo está revelado en las 7 piedras del Eterno descritas en Levítico. Pero en Babel, entonces, nace lo que yo considero como la segunda capital, que desde este punto de vista histórico, pero desde el punto de vista del desconocimiento de las tinieblas, es la primera capital que establece el reino de las tinieblas en la tierra, y desde allí se extendió para todo el orbe de la tierra. Por eso usted ve que ese zigurat, esa pirámide, esa torre, que por cierto es el mismo diseño del edificio de Naciones Unidas, ese mismo diseño se expande por todo el mundo. En todo el mundo que hay pirámides, ¿verdad que sí? En América, en Mesoamérica, en muchos países de Europa, en Asia, en África y para el mundo. Y la gente no sabe cómo, sin la tecnología actual y geográficamente tan distante, cómo es que en distintas partes del mundo están estrechamente edificadas y relacionadas estas construcciones de origen babilónico. ¿Está conmigo, iglesia? Y que muchas de ellas están entrelazadas con las estrellas polares, con Orión y con algunas otras constelaciones. Es una cosa que ahora mismo los científicos no encuentran respuesta. Pero nosotros sabemos, nosotros sí tenemos la respuesta. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Y que lamentablemente, por el factor tiempo y porque la iglesia no ha podido asentarse, como decíamos al principio de mi intervención, a los pies del Señor Yeshua, no hay tiempo de enseñarnos todo. Aló. Estamos como la parte de la iglesia, está como las 5 vírgenes imprudentes que dijeron, dadnos de vuestro aceite. ¿Y qué le dijeron las prudentes? No tengo tiempo. Aló. No tengo tiempo.
Usted no se imagina lo que yo siento ahora mismo en mi pecho, en mi corazón. Siento, no sé, siento nostalgia, dolor, tristeza, tengo ganas de llorar. ¿Por qué? Porque no tengo el tiempo de vaciar todo lo que Dios me ha entregado. ¿Aló? Sí que estoy dando a entender. Y el pueblo perece porque le falta conocimiento. Y hacemos grandes esfuerzos, convocatorias como esta. De repente mañana hacemos un live por Instagram, por Facebook, por YouTube, y la gente lo que dice, a lo mejor no se le gusta predicar. Aló, lo ve como que yo soy un fanático. Y no valoramos lo que Dios nos está dando. Aló, yo le digo, es hora de apreciar el tiempo que Dios te ha dado. Génesis, ahora sí, 9, 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé y de ellos se pobló toda la tierra. Versículo 20. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Versículo 22. Cam, versículo 22. Versículo 22. Ahí está. Gracias. Soy yo. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre. Hago una cuenta. En el hebraísmo, la expresión ver la desnudez para muchos maestros de las escrituras, según el hebraísmo, repito, es tener acto sexual. Cuando la escritura dice Levítico, no mirarás la desnudez de tu padre, de tu madre, de tu mujer, de tu hermano, etcétera, etcétera, se refiere en el hebraísmo más allá de la expresión de verlo, porque se puede ver hasta por accidente, ¿verdad que sí? Entonces implica verla con la intencionalidad de tomarla o de tomarla. Entonces, por eso es que muchos creen que esto lo que significa es que Cam hizo un acto sexual inmoral con su padre, aprovechándose de que estaba en embriaguez. Por eso es que vemos que Noé dice que lo maldijo. O sea, recuerde que estamos hablando de un hombre con una alta capacidad y madurez espiritual, una visión, un enfoque de ser los nuevos propagadores, los responsables de preservar el género humano. Entonces, Noé no iba a maldecir a su hijo por cualquier cosa. ¿Algo está conmigo? Claro, esto es algo para estudiar la profundidad. Lo que sí es cierto es que dice, y se lo contó a sus dos hermanos que estaban fuera, versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, caminando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, y su rostro estaban vueltos, y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez, supo lo que su hijo menor le había hecho, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será para sus hermanos. De ahí se desarrolla lo que hasta ahora conocemos, toda la generación de los africanos, incluyendo la tierra, el punto geográfico que Dios le entregó a los hijos de Israel. ¿Cuál era la tierra que ellos deberían conquistar? La tierra de Canaán, ¿verdad que sí? Los poseedores originales fue
Ana. Y toda su descendencia heredó ese lugar. Pero ellos desarrollaron una vida en contra de la cultura del reino de Dios. No quisieron abandonar la tiniebla, por eso Dios les quita la tierra, porque el Señor se acredita a sí mismo el título de propiedad. Mío es el oro, mío es la plata, mío es el mundo y su plenitud, y se lo doy a quien yo quiero. Entonces, una generación bajo maldición o una generación maldita se empezó a desarrollar en la tierra de Sinaí, allá en Canaán. La descendencia de Cus. ¿Quién era Cus? Vamos a ver. Génesis capítulo 10, versículo 6 dice: los hijos de Canaán, Cus, Misrayim, Fut y Canaán son los hijos de Canaán. Versículo 7. Los hijos de Cus, Seba, Avila, Sacta, Rabma y Sacteca. Y los hijos de Rama, Saba y Denam. Si alguien está embarazada, tome en cuenta uno de estos nombres. ¿Verdad? Ahora, Cus dice que es el padre o el padre de Nimrod. Cus, según hay un libro que se llama Babilonia Antigua y Religión. Si usted lo puede adquirir, adquiéralo. Ahora creo que en internet está en PDF, lo puede descargar. Es un libro magnífico, maravilloso, ¿verdad? Algunos dicen, según 10 capítulo 8, que en Génesis 10, 8 dice así: y Cus engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. ¿Quién engendró a Nimrod? Cus. Algunos se refieren que fue Cam quien engendró a Nimrod. Ahora, en el hebraísmo, nosotros conseguimos lo que para nosotros sería un problema. Por ejemplo, a Jesús le decían: ¿hijo de quién? De David. Pero Jesús física o literalmente no era hijo de David. ¿Verdad que sí? ¿Sí me debe entender? ¿Ya lo van a agarrar? Para poder entender también. Ahora, Génesis capítulo 10, versículo 9 dice así: él fue un poderoso cazador, o sea, el hijo de Cus, un poderoso cazador delante del Señor. Por tanto, se dice: ¿quién como Nimrod, poderoso cazador delante del Señor? La expresión delante del Señor implica que él enfrentaba a Dios, desafiaba a Dios. No es que estaba delante de Dios adorando, sino que caminaba delante de Dios, ofendía a Dios, no establecía los diseños de Dios, no llevaba a cabo los propósitos de Dios, llevaba los suyos, los de él. Versículo 12: de aquella tierra salió hacia Asiria. ¿Hacia dónde salió? Hacia Asiria, ¿verdad? Y edificó Nínive, Rehoboth y Caía. O sea, edificó varias ciudades. Por eso fue un poderoso cazador, porque era hábil, poderoso, defendía a los ciudadanos de aquel entonces de las grandes bestias salvajes que abundaban para entonces, y por supuesto tuvo capacidad y habilidad para hacer grandes extensiones y extender la cultura, su cultura en la tierra. Fue un brazo o fue instrumento de Satanás. Ahora, Cus dice que se casó con Semiramis o con Semiramis. De su relación, cuando Cus se casa con Semiramis, nace Nimrod. Mató a su propio padre, o sea, Nimrod, según dice la historia, mató a su padre Cus y se casó con su propia madre, con Semiramis. Recuerde que esto hace mucho en el último imperio, que fue el imperio romano, aún se da este tipo de actitudes, donde las madres gobernaban a través de sus hijos, que eran los emperadores. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Sí me lo voy a entender?
Y muchas veces los padres, en Rubén, se casaban con sus hijos, las madres, quiero decir. Ahora, Sem, dice la historia, el tío de Nimrod le dio muerte, asesina a Nimrod. Según la historia, él tomó su cuerpo, lo partió y lo esparció por los 4 puntos cardinales de la tierra. Este tío de Nimrod no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, pero la tarea no es algo que fue. Aunque lo que el tío de Nimrod lo que hizo fue correcto, el apóstol Pablo nos dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, ¿está conmigo? Sino contra qué? Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, el problema, aunque Nimrod estaba haciendo lo malo, él solo era instrumento, permitió ser instrumento de Satanás. Nuestro gran enemigo no es el hombre, es Satanás. Amén. Yo veo a veces a predicadores que arremeten contra algunos pastores, que posiblemente estos pastores estén haciendo algo incorrecto o enseñando las cosas como no son, bíblicamente hablando. Y no, nuestra tarea no es arremeter contra los predicadores, es contra el sistema. ¿Aló? ¿Está conmigo? Porque todos estamos en un proceso de desarrollo, de aprendizaje. Todos nos podemos equivocar. ¿Está de acuerdo conmigo? Es contra las huestes espirituales de maldad. Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4, pero derribando toda altivez y todo argumento que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios, dijo el apóstol Pablo. Amén. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque de este seminario, Dios no desea que usted salga de este lugar a atropellar, a maltratar, a herir a aquellos que posiblemente estén haciendo algo que no está aprobado por Dios a través de su palabra, sino que nosotros podamos ser instrumentos del Señor para que con paciencia, como dice Pablo a Timoteo, enseña con toda paciencia y doctrina. Amén. La que tenemos que decir la verdad a las personas, porque si no lo hacemos, no van a ser libres de la mentira, del engaño y del error. Pero que no sea con la intención, número uno, de demostrar que sabemos más Biblia que ellos, y mucho menos porque nosotros no sabíamos nada. Lo poco que sabemos es porque Dios nos lo enseñado. Y lo que aprendimos, lo aprendimos a través de un instrumento que Dios usó, hombres y mujeres. Algo dice la Biblia, sí, pero ¿quién escribió la Biblia, hermano? Jeremías, leíste a Jeremías, lo aprendiste de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, amén, de Juan, de Pablo, de Pedro, de Jacobo, de Santiago. Lo aprendimos de hombres que Dios usó, por supuesto. ¿Cuánto creen que Dios les da algo en esta mañana? Dios está usando un hombre, hermano. Claro es Él, pero Dios usa a las personas. Amén. Entonces, el tío de Sem le dio muerte. De ahí se desata el gran engaño del semiramismo. Él decirlo hoy. El Padre Eterno requiere que salgas de la cobertura de Babilonia y entres en su verdadera cubierta, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Sombra viene de hebreo, Ra es el Ra Hakadosh, o sea, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, bajo la cubierta del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios vino sobre Miriam, él le dijo: la sombra, el Ra de Yahweh te cubrirá, y el centro de totalidad será la imagen del Dios invisible.
sino que te cubra el Padre Yahweh de esta hora. El Espíritu Santo de Dios. Hay iglesias enteras que están siendo guiadas por el Espíritu, pero no por el Espíritu Santo de Dios. Están cargadas de emociones, de tradiciones. De buena voluntad, no lo dudamos, pero la buena voluntad, la historia ha demostrado que estamos equivocados. Por eso Cristo, a la hora de enseñar a sus discípulos, ahora le dijo: dígale al Padre, Padre, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. ¿Qué tiempo tengo? Cinco minutos y vamos al recreo. Okay. ¿Qué no van a hablar, chicos? Okay. Pero por favor, me indican los 5 minutos. Usted sabe que para mí 5 minutos son 5 días. Ya vamos bien. Yo le aviso. Entonces, que al gran año de Semiramis consintió lo siguiente: la madre y esposa de Nimrod, Semiramis, esparció la mentira que Nimrod no había muerto, sino que había ascendido al cielo y se había convertido en el Dios solo. En este punto, sería bueno, ustedes ven ahí, esto es un jeroglífico, una tablilla de hace muchos siglos encontrada en Babilonia. Entonces usted puede ver el sol, mirando sentado, con el báculo en la mano, adorando al Dios solo. Es la idea que ya se libró en Babilonia. Desde entonces nace un calendario como ocurrió en nuestra América Latina, desde México, el calendario maya, que es el calendario solar, dedicado al Dios Sol. ¿Habla conmigo? Y más adelante hablaré de estas cosas. Entonces, el Dios Sol, Nimrod, lo podemos ver en esta tablilla. Ahí está Semiramis levantando a su hijo Tamuz, que según la historia es la reencarnación de Nimrod, y vemos otras tablillas que nos hablan al respecto de lo que es esta trinidad satánica. Las máscaras de Semiramis en la historia han sido, voy a pasar algunas, ¿verdad? Algunas de ellas. Por ejemplo, usted la ve ahí, la primera es la imagen que emplea Hollywood para inventar sus películas. Según la historia, esta señora es la única foto que se sacó en toda su vida. La única modelo del mundo que solamente posó una sola vez y fue histórica. ¿Pero por qué fue histórica? Porque fue un plan completamente satánico, de tomarla para representar en nuestra modernidad la antigua Semiramis. Lo mismo es la estatua de la libertad. Usted la puede ver. Ahí está la antigua estatua de la libertad, es la antigua estatua de Semiramis, el mismo diseño que creó Inglaterra para crear aquí esa estatua, para regalársela a quién? A Estados Unidos de Norteamérica. Yo no sé si ustedes se acuerdan del seminario que yo di sobre la identidad de la señora Bestia, y todo enfoca en este contexto moderno, espiritual, a Estados Unidos de Norteamérica, que se cree tener aire de libertad, aire de democracia, y con su comercio, con su cultura, invade y oprime a todos los pueblos de la tierra. ¿Habla conmigo? ¿Lo está entendiendo? Seguimos. También está en el símbolo de justicia. Una mujer con los ojos vendados, aparentemente para representar que no tiene preferencia, sino que justicia para todos. Todo es un engaño. Es un sistema completamente tiránico, ¿verdad? La diosa Afrodita es la diosa con los pechos de fuera, ¿verdad? María, la madre de Jesús, es la misma Semiramis. Tamuz representa
en este caso la pagana antigua, está en lo que es, mire, la diosa Luna, porque según la historia, cuando Semiramis muere, ella asciende al cielo, se convierte en la reina del cielo. ¿Y quién es María? La reina. En el cielo, Dios no tiene esposa. ¿Usted sabía? ¿Sabías que Dios no tiene esposa? Ni tiene madre. María, ahora hay todas las mujeres en la iglesia por ejemplo, como María. ¿Verdad que sí? Pero María fue la madre de Jesús el encarnado, no Jesús el hijo del Dios vivo. ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Verdad? Entonces, ella asciende al cielo y se convierte en la diosa Luna. Y ahí yo recuerdo que mi mamá me decía, cuando yo era muy niño, me enseñó lo siguiente. En las noches me decía, Luna, dame pan y queso. Yo no sé si ustedes enseñaron lo mismo. Nos enseñaron a adorar a la luna, a los astros. El apóstol Pablo hace una exposición en el libro romano y nos invita a los romanos a no adorar a los creados, sino al creador. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué? Porque venían de esta cultura y porque Dios llamó a Israel para que fuese la luz del mundo y la sal de la tierra, para enseñar la verdadera cultura. ¿Está conmigo, iglesia? Entonces, está la diosa Luna, está el Tamuz, que es lo que se emplea ahora como la cruz, y está el dios Sol, haciendo referencia a Nimrod, el supuesto padre de Carlos, que no fue padre de Carlos nada, porque cuando Nimrod muere, se sale embarazada y se crea el cuento y dice que el dios Sol, que es Tamuz, la embaraza y nace su hijo Tamuz, y Tamuz es la reencarnación de Nimrod, según ella. ¿Qué pasa? Que esta mujer se cree que sabía la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice Génesis 3:15? Yo lo voy a repetir. ¿Verdad? Para ir cerrando esta parte y nos vamos a comer nuevo versículo. 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te irá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Amén. Gracias, pastor. ¿Qué está diciendo esa profecía? El arrepentimiento de los hijos, la simiente de la mujer, le aplastaría la cabeza a Satanás. ¿Verdad que sí? ¿Está conmigo? ¿Quién es la simiente de la mujer? Yeshua. ¿Qué hizo Yeshua? Le quitó la autoridad a Satanás aplastándole la cabeza. O sea, le quitó la autoridad. ¿Qué significa aplastar la cabeza? ¿Dónde está la autoridad? Y la mujer, la serpiente, lo heriría en el calcañar. Hirió el caminante del ser humano. ¿Algo está conmigo? No tengo tiempo para ahondar más al respecto. Pero se cree que entonces esta sabía esa profecía. ¿Qué hace ella? Como lo hace Satanás. Siempre se adelanta y presenta sus antidiseños. ¿Para qué? Para engañar a la humanidad. Por eso se le da el calificativo de anticristo, el antimesías. Ahí empezó la manifestación del espíritu del anticristo. ¿Está conmigo? A manifestarse para engañar a los pueblos de la tierra con una cultura que nos revela el diseño de Dios. Damas y caballeros, señoras y señores, hermanos queridos y hermanas queridas, queridos pastores, el diseño de salvación y de restauración que revela la cultura del reino se encuentran en cada una de las 7 fiestas del Eterno. Ahí está el calendario divino, ahí está la manera en que el cielo diseñó cómo el ser humano sería sanado, sería restaurado, y la actuación que el Mesías tendría en la fiesta de Pesha, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Biburim, en la fiesta de las primicias, en la fiesta de Shavuot, que es conocida en griego como Pentecostés, en la fiesta de las trompetas de Yom Teruah, en la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón, en la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de Shavuot. Está todo el diseño. Pero la gente no conocen esas fiestas, nos enseñaron que eran para Israel, o eran de Israel, y no son de Israel, son las fiestas del Señor, dadas a Israel, y Israel debería enseñarla a todo tribu, pueblo, lengua y nación. ¿Está conmigo, iglesia? Y vemos a el dios Sol,
una estatuilla del dios Sol, ¿verdad? Vemos entonces en la antigua Babilonia, y ahora se presenta la misma Semiramis con la idea de que es María, pero con otra cosa que es Istar o Astarte, ¿verdad? La diosa babilónica moderna. Lo dejamos hasta ahí y dentro de 5 minutos.